la fiesta me planté. Todos me quieren ver enloquecer y enloquecer. Benvingudes un divendres més aquí a Metz i Ràdio, a l'Àgora Juan Andrés Benítez, al vell mig del cor del barri del Raval de Barcelona, a la Metz i Ràdio, aquesta segona temporada que finalitzem avui amb un tema molt transversal, evidentment, a totes les metzineres que ens acompanyen avui aquí al programa, i és la violència. Quines violències són les que sobreviuen les nostres metzineres. Entorn a això girarà el debat d'avui i tenim aquí a la taula a la Coral. Buenas tardes, Coral. Hola, buenas tardes. Y a la Noa. ¿Cómo estás, Noa? Divinamente. Bienvenida. Sabéis que hoy es el últim programa on també recollirem els relats, heroïnes de la Vida Priego. Vida, ¿qué nos has preparado para hoy? Bueno, os he preparado el relato de una compañera, de una metzinera, que nos explica un poco... Bueno, mejor lo escuchamos, ¿no? En el 2005 Barcelona estaba sumergida en plena resaca del Fórum de las Culturas. Mi familia también tenía resaca, pero de alcohol. La burbuja inmobiliaria nos afectaba tanto como las burbujas de la cerveza y a mí me internaron en un centro CRAE, junto con mi hermana. CRAE no es la marca de ninguna entidad financiera, sino un centro para menores. Estaba en Santa Agnés de Malañanes. Tenía 9 años y mi hermana 11. El centro lo llevaban monjas. Era para niñas y para ancianos. Nos trataban como adultas en el ejército muy estrictamente y a los abuelos los infantilizaban como niños sin iniciativa propia. A los 11 años hablé con Carmen, mi amiga de 13, y le dije: «Tía, yo no aguanto más a estas monjas asquerosas. Se piensan que estamos en la cárcel. A mí me tienen hasta el coño. Vámonos de aquí». «Ay, sí, pero ¿a dónde? A nuestras casas no podemos». «Carmela y Saray dicen que su barrio mola. Nou Barris. Mejor que aquí seguro que estaremos». También habíamos oído hablar de Nou Barris a Pilar, Delma, Isa y a otras compañeras que eran de este barrio. Ya sabemos que las niñas que habitamos en estos centros no venimos de la Bonanova. Por las noches nos refugiábamos debajo de un puente. Pasábamos muchísimo frío, era muy difícil dormir allí, y a las 6 de la mañana yo me montaba sola en la línea amarilla y me la hacía de principio a fin varias veces, durmiendo. Al cuarto día de estar así, Carmen me dijo: «He conocido a unos chavales que me han dicho que vayamos a su casa». «Tía, pero no sabemos cómo son. Aquí hace mucho frío». Llegamos allí, tenían entre 17 y 19 años. «¿Te mola la música?» «Claro, tío, pero las cerdas de las monjas no nos dejan escuchar nada». «Vente a la habitación, que te voy a enseñar una mesa de sonido to guapa que tengo». «No, tío, no quiero». «Tía, no seas tonta, que no te va a comer». «Si no somos llenas». «Vente a la habitación, que te voy a enseñar una mesa de sonido to guapa que tengo». «No, tío, no quiero». «Tía, no seas tonta, que no te va a comer». «Sí, no somos llenas». Nada más sentar me intentó besar. Yo le evité y él me zarandeó. Le esquivé y me escapé. Volvimos al puente. Llegó una ola de frío de esas que no podías estar ni siquiera andando por la calle. Se me congelaba hasta la respiración. Estuvimos 2 largas noches así y a la mañana siguiente le dije a mi amiga: «Tía, vamos a casa de Brian». A ver, porque después de la que liaste... Llamé al timbre. «Hola, somos Yoli y Carmen». «Mira quién tenemos aquí». «Hace mucho frío, queremos subir». «Ah, eso está muy bien, pero rubia, si quieres entrar te tienes que coger a mí y al Richard». «Pero es que...» «Rubia, no seas así, que tenemos comida, ¿eh? Hace mucho frío. Subir, anda». No teníamos otra opción, esa o la glaciación. Al salir de la habitación fui a la cocina a coger el plato de comida que me habían prometido. Allí estaba Brian, el tío que me había intentado violar el día anterior. Llevaba un bocado en el cuello y me dijo: «Mira lo que me ha hecho la puta de tu amiguita». «Algo habrás hecho, tío». Carmen en un pasillo me dijo:
Cuando estaba yendo al váter a mear, el tío quiso entrar. Tía, yo quise cerrar la puerta y me agarró. Le mordí el cuello y el cabrón me tiró al suelo. Me he quedado sin enterarme de nada, inconsciente, creo. Y el tío me ha follado, tía. Me ha follado el cabrón. Te ha violado, tía. El desgraciado te ha violado. Perdidas nos quedamos esa noche. A la mañana siguiente le dije a mi amiga: yo me piro al centro. Conmigo lo han intentado, contigo ha pasado. Los chavales eran de una banda. En el centro nos habían hecho unas clases sobre ese tema. Yo tenía miedo, pero allí no quería estar. ¿Pero cómo iba a volver al centro? ¿Qué me harían las monjas? Era fin de semana y había gente en la calle. Esa noche la pasé por ahí de botellón. No quería parar de beber para no sentir ese horrible frío, el de mi interior. La gente me escondía el alcohol. Estaba fuera de mí. Me desperté en un portal con un chaval al lado que estaba mojado. Yo también. Me había meado encima y al chaval también. El tío no me había tocado ni un pelo. Decidí volver al centro de Santa Agnés de Malañanes. Conté lo ocurrido y fueron a rescatar a mi amiga Carmen. Ella se resistía. Se enfadó mucho conmigo. Se quería hacer de la banda. La sacaron a la fuerza. Se negó a hacerse una exploración vaginal, pero aún así denunciamos. Hubo un juicio, por llamarlo de alguna manera. No se les acusó de violación, sino de abuso. Los metieron en un centro 3 años y les hicieron un cursillo sobre violencia. Lo de la sentencia era de esperar. Pero yo no sé qué hubiera sido de mi amiga si yo no hubiera ido con los del centro a buscarla. Desde entonces me pasé la vida entrando, saliendo y escapándome de centros, también pisando la prisión. Conocí medicineras y su manera de hacer las cosas. Voy a manifestaciones con ellas. Por mí, por mi amiga y por otras niñas y mujeres que sufren o han sufrido esto. Me empodera, me hace crecer y sentirme que no estoy sola. Y por supuesto, cada grito que pego a las manifestaciones está cargado de toda la rabia acumulada que tengo dentro, porque soy mujer, pobre y tengo sangre gitana. Oh, we can be heroes just for one day. Gracias, Vida, por este nuevo relato de heroínas, en donde sin ningún tipo de dudas podemos ver, ¿no?, cómo las violencias que las medicineras sobreviven son absolutamente transversales. Claro, por eso medicineras, pues lo que nos gusta hacer es crear estos entornos de acogida para mujeres, ¿no?, que sufren, más bien sobreviven todos estos tipos de violencia que tú ahora acabas de relatar. Las chicas son conscientes, claro, de que sufren violencias. Para mí el discurso es qué grado de conciencia tienen ellas o qué grado de conciencia tenemos nosotras de las violencias que sufrimos también, ¿no? Quiero decir, la violencia hacia las mujeres cis, las mujeres trans, las mujeres pobres, las mujeres migradas, las mujeres que han estado en prisión, las madres, es una violencia tanto institucional como sistémica, que está tan integrada que darte cuenta del nivel, si es que hay un nivel de violencia, es complicado, ¿no? Tú puedes ser consciente que sufres violencia, pero de repente yo lo que me doy cuenta en mis talleres es que de repente aparecen situaciones que tienen normalizadas, como tenemos todas, y descubren que eso también es una violencia, y que antes igual lo tenían súper normalizado, y eso pues es una palabra que utilizamos mucho y que está ya muy, digamos, mancillada, ¿no? Pero eso es gracias a la sororidad que existe y que entre el colectivo de medicineras, ¿no? Entre ellas, cuando ponemos en común muchas veces los relatos, pues siempre surge, cuando ponemos en común nuestros relatos, pues siempre surge, ostras, tía, pues a mí esto también me pasó, ostras, pues yo no era consciente. Siempre están presentes En todos los relatos. Digo que me gustaría contar un caso de una de tantas violaciones que he sufrido, Claro. Violaciones que he sufrido de menor, ya que he estado en 18 centros de menores, he pagado 30 años de cárcel, entre centro de menores y cárcel he pagado 30. Entonces, claro, yo empecé de muy jovencita de estar en centros de menores. Y una de mis primeras violaciones, que fue una de las más dramáticas, que donde perdí la honra, por decir una manera, como decimos las gitanas, ¿no? La honra fue con un cliente que me fui a la calle Santana, tenía 13 años, yo estaba en un centro de menores en el Can Cúbuls, en Vilafranca del Penedès, y entonces yo me metían en los centros de menores por prostitución de menores, porque claro, me desterraron con 8 años, me quedé con 8 años eché de la calle, y con 11 me empecé a hormonar. Entonces, claro, yo entraba a los centros por prostituirme, ¿no?, siendo menor. Y me acuerdo que fue un drama enorme. Yo me acuerdo que era verano y miraba el balcón, y era tercera planta de una pensión que ya no existe en la calle Santana, aquí en las Ramblas, y me quería suicidar solo para que él pudiera entrar en la cárcel.
Dice, porque si me encontrarían muerta y verían de qué piso he caído, de qué barco he caído, verían quién ha sido la persona que me ha violado durante tantas veces durante una noche entera, desde la noche hasta hacerse de día. Toda la noche, hacía violándome toda la noche seguidamente. Y me violaba, descansaba un poco, se dejaba de tal, yo lloraba, sangrando, todos los pelos llenos, me arrancó todos los pelos de la cabeza, me arrancaba los pelos, el cuello todo desollado, me bofeteaba, me pegaba puñetazos en las costillas, me volvía a coger las piernas y me la volvía a meter otra vez. Y descansaba un rato, tal, y yo lloraba pensando que la primera vez que yo que me perdiera la honra iba a ser por amor, con cariño, Pero porque... vamos a ver, Noa, eso era una pensión. Eso fue una pensión y había dar DNI. Había trabajadores, tú no puedes gritar y hacer algo. Eran los años 80, era por la madrugada, fuimos del París-Dakar, yo venía del Divertido, de esa de trans, sí, la discoteca de trans, fue en el París-Dakar donde lo conocí y ahí no había ni Dios, no había el derecho del menor entonces, los años 80, ni en los 70, que yo soy de los 70, no había ni en los 70 ni en los 80, no había derecho del menor, ni en los 90 incluso, y entonces yo salía cada 15 días del centro. Y tuve que irme al centro de menores intentando escondiendo esta violación, porque si yo encima le digo al centro de menores que me han violado, ¿y dónde estabas tú? Claro, yo no podía reconocer que yo me volvía a pintar, me arreglaba, me ponía los tacones y me arreglaba y me iba de mujer a trabajar. Entonces eso, si ellos se enteran, me quitan los permisos cada 15 días. Entonces preferí no decir nada y aguantarlo a pulso, todas las fatigas de coger el tren hasta Vilafranca del Penedès, recogerme los educadores del Centro de Menores de Justicia, porque yo me he estado en Justicia, no en Bienestar Social, donde me han violado también educadores del centro, me han violado chavales, me han violado el director de la cárcel, me ha violado el de la cárcel de Estilés, me ha violado el otro. Bueno, te cuento una de las primeras violaciones que sufrí en mi vida, luego ya a posteriori, pero esta fue muy, muy desagradable. Noa, este relato de hecho es uno de los que recogió vida en la temporada pasada, ¿sí? en este programa. Perdona, pues si os cuento otro, que tengo está tantos. Está muy bien porque lo que desgraciadamente tengo unas tantas violaciones. Tengo varias, de todos los colores. Lo que hace vida, tú lo sabes bien, sí, es hablar con vosotras. Hasta compañeros de trabajo de prostitución, ellos mismos me han violado también. A mí me violaban todo el mundo, si es que era pasar y servirse a la carta. Este relato que ahora cuentas tú en primera persona lo modificó, digamos, vida, ¿no? Le dio forma en los programas pasados, la temporada pasada, y justamente estábamos hablando en ese programa, ¿no? de varios tipos, digamos, de violencia al que sobreviven las compañeras de medicineras, ¿no? Como bien has relatado tú, como ha también recogido vida en su relato de heroínas, son violencias transversales que nos ocupan en distintos momentos de nuestras vidas y que están todas entrelazadas. Al final, una de las estrategias que tenéis, que estáis construyendo en Medicineras, Coral, también es cómo os acuerpáis, cómo sobrevivís a estos distintos tipos de violencia entre vosotras y qué tipo de estrategias lleváis a cabo para defenderos. ¿Sabes lo que pasa? Que lo peor de todo es que muchas veces nos adaptamos a estas violencias. Se nos olvida que son violencias, porque claro, cuando hablamos de violencia estamos acostumbrados a interpretar violencia física, pegar, agredir, pero muchas veces no es así. Muchas veces son violencias psicológicas, maltrato psicológico, y es al que muchas veces nos adaptamos sin darnos nosotras cuenta. Normalizamos, de cierta manera, normalizamos cosas que no se tenían que no son normales, cosas que nos han pasado en la vida, que aun sin tener que ser el drama que estoy como que he contado o la historia que he contado hace un rato, relativamente los insultos, las vejaciones en la cárcel, en la calle, aquí en los centros de menores, en todos los lados, las vejaciones con insultos, con desprecio, y nos acostumbramos, y eso no lo considero que haya sido un mal rollo. Mal rollo es cuando te violan, cuando te pegan y te apuñalan, o te rompen la cara, o te desfiguran, o te cogen entre cuantos, o los skins, los pelados, aquella época que nos hacían correr del campo del Barça, claro. Me hacían correr de Arco Triunfo, me han hecho correr en París, me han hecho correr en Roma, me han hecho correr en tantos sitios, los skins y la época de la movida esta asquerosilla que había en esa época. Y claro, eso no lo cuento, o sea, no cuento con eso, porque eso eran vejaciones y era correr, o sea, eso era normal, es normal.
Hay también otros tipos de violencia de las que hablamos también la semana pasada, que son esta violencia institucional, ¿no? Violencias como serían pues el encontrarse incluso en la calle, ¿no? Sin un hogar, sin un espacio donde vivir, y violencias del sistema mismo, ¿no? Son más invisibles y sobre todo yo hago incidencia en lo mismo siempre. Está tan interiorizada, tienen tan claro las chicas que van a ir al médico y les van a tratar, no todos por supuesto, pero digo, les ha pasado. De hecho estamos trabajando ahora con otro colectivo sobre este tema, que van a sufrir violencia o que les van a tratar de unas maneras que no son acordes con su identidad o con su manera de ser o con su forma de vida, en la que vivimos en un mundo que tendrían que caber todas, ¿no? Que ellas muchas veces se niegan a acudir a las administraciones o al departamento de salud o a un hospital o a pedir una ayuda o a educación. Se niegan porque van a ser maltratadas. Entonces ellas no identifican esos lugares como lugares a los que ellas también tienen opción de pertenecer o tienen opción de ser usuarias y de que las van a tratar con el respeto que merecemos todas las usuarias. Es decir, si tú vas a pedir un curso de formación de cualquier cosa y te están tratando ya nada más llegar como que porque eres una mujer trabajadora sexual, porque eres una mujer trans, una trabajadora sexual, porque usas drogas, porque vives en la calle, te van a tratar de una determinada manera que implica un cliché, tú no vas a ir, porque es que ese no es tu lugar. Porque si me está tratando así la que me tiene que hacer la selección, ¿cómo me van a tratar las compañeras? No sé, Coral, si tú también has vivido, ¿no?, este tipo de situaciones o has dejado de ir a lugares porque ya dices, mira, ahí no me van a tratar bien, no me van a ayudar, incluso voy a encontrarme pues en una situación de vulnerabilidad, entonces prefiero hacérmelo yo misma con mis compañeras y ya está. Mira, he tirado hasta la toalla de encontrar un piso, una habitación, una casa, un alquiler adecuado para mí, por todas las negativas que me encuentro, porque la realidad con la que yo me encuentro es que la gente, de cara para afuera, es muy liberal, pero luego a la hora de la verdad no quieren ni putas ni maricones en sus casas. Y te lo dicen de la forma, o sea, sin maneras propias. ¿Me entiendes? O sea, la pinta no gusta. Sí. Y yo me he llegado a encontrar, hasta que me lo han dicho en mi cara, que no quieren maricones, que no alquilan a maricones. Sí, bueno, igual que a la hora de buscar bolos, depende, yo que me dedico a las artes escénicas, depende qué locales también no saben cómo decir no, es que no queremos personas como tú, es que mi público, como te dicen, ¿no? Es que mi público, no sé si el tipo de espectáculo que tú haces... gente como tú. Sí. Gente como yo. ¿Con qué? ¿Con 8 brazos, 4 ojos, sí, 5 piernas? Sí. ¿Qué es gente como yo? ¿A mí por qué me tienen que emplear este tipo de palabras, de comentarios? Y este tipo de violencias son las violencias pues cotidianas. Esto es violencia. Muchas veces no nos damos cuenta, pero es violencia, es maltrato. Claro, hace poco además el programa anterior estuvimos hablando del caso de las chicas que con el Burundanga, trabajando en el camp del Barça, ¿no? eran recogidas, o sea, eran captadas, os drogaban y os llevaban y os hacían de todo, ¿no? Las 1000 barbaridades que se pueden hacer y la impotencia que se sufría a la hora de ir a denunciarlo, ¿no? Cuando es este caso son miles. Totalmente. De cualquier tipo, desde tu condición, ¿no?, de persona trans, o sea, ¿cómo vas a ir a denunciar que en un piso te han echado porque es una persona trans? Cuando posiblemente el que te está cogiendo la denuncia es el típico Mossos d'Esquadra transfobo que cuando van a visitar a las mujeres trans que están haciendo trabajo sexual en el camp del Barça o en la Rambla o en la zona franca se están riendo. Claro, porque por otra parte luego quieres denunciar este tipo de situaciones y como no te hacen en el más mínimo caso, ¿cómo es la cara de gilipollas que se te queda? Sí, ¿cómo va a ser? Pues añadimos un poquito más de violencia. Entonces, Metxineras, de alguna manera, en Metxineras os encontráis varias personas que sobrevivís distintos tipos de violencia y también al final lo que intentáis hacer, a mí me parece, desde fuera, ya nos lo contarás tú, Coral, es pues ver cómo construimos o cómo nos acuerpamos entre todas para pues ver estrategias de supervivencia que nos funcionen en nuestro día a día. No lo principal para mí es identificar todo este tipo de situaciones como violencias. Hay que identificarlas y a raíz de ahí actuar. ¿Y cómo es este proceso de identificación entre vosotras? ¿Cómo lo hacéis en Metxineras? Pues mira, desde compartir nuestras propias vivencias
en opiniones, con opiniones profesionales, con opiniones de educadoras, psicólogas. Y la vuestra, Coral, y la nuestra. No le quites mérito, la vuestra. No le quito superimportante. mérito, pero cuando tienes la opinión de un profesional te estás dando cuenta que lo que te está pasando verdaderamente es como tú lo vives, como una violencia. Sí, lo que pasa que yo, Coral, también veo que cuando trabajo con vosotras, entre vosotras también os noto que comenzáis a detectar las situaciones, que no siempre tenemos que decir, yo me acuerdo que en otras ocasiones al principio os decía, tú te das cuenta que esto es una violencia, ¿no? Como que ya vosotras, entre vosotras, una le dice a la otra, tía, eso es una violencia, son unos cabrones porque nos han hecho esto, nos han hecho lo otro y te han tratado tal y no te lo merecen. Como que vosotras vais indagando ahí, vais encontrando y Mira, te detectando. contaré una anécdota. Ya solo por las palabras que empleó una persona hablándome, faltándome el respeto, pues una profesional me dijo, esto es considerado una agresión. Por eso es importante la opinión de profesionales, porque ahí te estás dando cuenta de lo que verdaderamente es una agresión. Entonces, Coral, nos contabas, ¿no?, que hay una primera fase de identificación de estas violencias entre vosotras también y al final pues daros cuenta de que no es normal lo que está pasando y es... No es normal, pero que a la vez nos está pasando a muchas. Uh-huh. O sea, es más común de lo que creíamos, porque claro, si lo llevamos por dentro y no lo sacamos, pues te crees que solo te está pasando a ti. Uh-huh. En el momento que lo compartes y te das cuenta que le está pasando a más de una compañera, pues ahí ves que está pasando. Uh-huh. Y a Que partir no es un caso aislado. Claro. Y después de esta fase, digamos, de identificación, lo que hacéis vosotras es, bueno, compartir estrategias, entiendo, ¿no?, de cómo sobrevivir a este tipo de violencias. Yo todavía no sé cómo sobrevivo a este tipo de violencias. Es que, vuelvo a repetir, llega un momento que parece como que te adaptas a este tipo de situaciones. De situaciones, Uh-huh. sí. De no poder alquilar una casa, de no poder tener Sí. un buen servicio, ¿no?, en la seguridad social. Sí. Pues la semana pasada hablábamos de este manual de autodefensa feminista que estáis creando también en Metxineras, que es un manual orientado sobre todo a las personas que se dedican al trabajo sexual, para que pues a partir de ellas salga también, ¿no?, pues qué estrategias hay para defenderse. No sé, Vida, si nos puede recordar algunas. Aprovecho que está Coral hoy aquí para que estás también participando en la confección de este manual de autodefensa feminista, para que nos cuentes pues cómo y para qué serviría un manual de este tipo. Mira, este tipo de manuales hay que confeccionarlo desde las propias vivencias de las trabajadoras sexuales. No vale hacerlo desde fuera. Hay que sentir lo que una trabajadora sexual pasa. Y son 1000 cosas, ¿me entiendes? Desde cómo puede ayudar una compañera, desde cómo te puedes defender tú misma. Son 1000 situaciones que si no las cuenta una propia trabajadora sexual, Mejor que vosotras no lo sabe nadie. no lo va a saber nadie. ¿Y este manual cómo te lo imaginas, por ejemplo, ¿no?, que lo tengamos impreso y que entre vosotras os lo vayáis repartiendo en la calle para que las compañeras lo lean, en formato incluso que se pueda pasar por WhatsApp? ¿Cómo te lo imaginas para que, digamos, que este manual se viralice entre las personas trabajadoras sexuales? Es un manual que tiene que ir corriendo de boca a boca o de mano en mano entre todas las chicas que trabajan, sobre todo con las que están empezando. Claro, también son secretos de vosotras. Son Entonces, secretos de tampoco nosotras que pueden a lo mejor hay muy a la luz porque... es muy probable que agresores. parte de la sociedad no pueda entenderlo, lo que está pasando, lo que se recoge en este manual. Es entendible. Pero, tiene que estar en mano de todas las personas que trabajamos en el trabajo sexual. Vuelvo a repetir, sobre todo las que están empezando, ¿me entiendes? Porque hay una situación más de vulnerabilidad, o sea, se nota cuando una persona pues es nueva, está empezando y ya sabemos que la gente es cruel, que se vuelca sobre el débil.
Pues me gustaría también aprovechar, ¿no?, y terminar el programa de hoy con una pequeña reflexión que lanzo al aire y ahí vosotras pues lo comentáis si os apetece, ¿no? A veces pues utilizamos este medio que es nuestra radio, ¿no?, esta radio que hacemos aquí al aire libre, para de alguna manera compartir justamente estas estrategias de supervivencia, estos distintos tipos de violencia que nos atañen durante nuestros día a día, ¿no? Hoy comentábamos, después del relato de vida, pues una se queda un poco como que es difícil hacer un relato en el que no aparezca la violencia. En este último programa de la temporada queríamos también recordar, ¿no?, a todas las personas que nos están escuchando para qué sirven estos programas y cómo desde aquí, desde Metzi Radio, construimos nuestro propio discurso, evitando un poco ser pues mediatizadas y que desde nosotras salgan también estas nuevas formas de contar qué es lo que nos pasa, ¿no? Entonces me gustaría hacer una última ronda en este debate de hoy, que es el último programa de la temporada, para que nos contéis también, ¿no?, qué es lo que aporta esta radio a Metzineras y este compartir en estos micros los problemas y también las soluciones que entre todas estáis construyendo. Pues que llegue a todo tipo de gente. Yo pienso lo mismo, es un altavoz, es un vehículo para bueno, que la voz se escuche y se... Que no solo quede en gente de nuestro entorno, que vaya un poquito más allá. Sí, y sobre todo visibilizar realidades. Nosotras intentamos que... una de las cosas que intentamos, digamos, es que se visibilice que vivimos en este barrio, que compartimos barrio, que ella es vecina del barrio, igual que lo es la señora de la carnicería, igual que lo es la señora que va a comprar al mercado de San Antoni, igual que lo es el señor del CAP. Entonces es como un poco... Somos parte del barrio, formamos parte del barrio, somos un colectivo que está en el barrio y trabajamos en el barrio por el barrio, porque ya son vecinas del barrio y igual conoces la realidad de tu vecina que en otro momento o en otra circunstancia, pues para ti pues tienes un prejuicio muy instaurado dentro de ti sobre estas personas, ¿no? Doncs ja ho sabeu, aquesta ràdio que fem aquí setmanalment la fem a l'aire lliure perquè aquest és un espai recuperat del barri i la fem des del barri perquè aquest és un mitjà de comunicació que tenim entre nosaltres i que ens serveix per fer els nostres propis mitjans. Aquí les metzineres són les protagonistes, són les que ens expliquen en primera persona què és el que passa aquí al barri, quines situacions de violència viuen i sobreviuen i aquí ens ho expliquem, fem debats i fem aquest espai tan especial que és el de la vida Priego, que es diu Heroïnes, des d'on ens narra les històries en primera persona, recollint aquestes experiències que elles doncs, ens expliquen aquí, en aquesta ràdio. Del patriarcado, mi cuerpo más elevado, acheca la espurna, crema el fascismo, para la ignorancia, valora la cultura. Doncs esperem trobar-nos a la temporada vinent aquí a Metzi Ràdio. Esperem també poder continuar fent aquest programa aquí a l'Àgora Juan Andrés Benítez, en ple cor del Raval. Faci fred, plogui i si surt el sol, doncs contentes estarem, però esperem que ens torni a acollir l'any que ve aquest espai per continuar fent ràdio aquí amb les metzineres. Fins la temporada vinent. Somos de los barrios donde no limpian las calles, donde no van a la uni los chavales, de la periferia hasta hacer historia. Nuestras referentes siempre fueron nuestras madres. Somos brujas de la luna y de la noche eterna. Mi género no lo dicta lo que tengo entre las piernas. Necesitamos todo el entusiasmo, mujeres fuertes tomando el barrio. Somos herederas del Lisistrata y de la Safo. Perras callejeras caminando solas por la noche. Lo vas acechando al machote que nos acose. Por todo lo que nos duele, por todo lo que nos queda, miserias ajenas, fatigas y faltas, gloria eterna a la gata. Tenemos la herencia y el legado de nuestras abuelas, las noches en vela, las sospechas y la pena. Crucificadas por el patriarcado, crecimos entre sombras en segundo plano. Cómo tener miedo en nuestro propio terreno, Saca tus manos y mente de mi cuerpo, mi sangre sagrada, fruto y vida de mi vientre. La mano a la guarda, cuidadito con seguirme. Nunca va
a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. El miedo nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. Muere, 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 resistencia. Muere, 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 sabes lo que vales. Hija de la bruja de la libertad. Yo lo que quiero ahora es soñar, no pensar en el mal, en pensar más allá de mi cuerpo, de mi cuerpo. Hija de la bruja de la libertad. Yo lo que quiero ahora es bailar, no pensar en el mal, no pensar más allá de mi cuerpo, de mi cuerpo.